Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Conecta. Como siempre, pues desde la Biblioteca de Montijo, acompañado por Yolanda Vallejo desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, buenos días. Y por María Benítez desde la Biblioteca Pública de Ourense. Hola, María. Buenas. Y hoy además, pues con un invitado especial que tenemos por aquí, aparece por aquí, se trata de Javier Fornel. Él es novelista, escritor, es historiador, especializado sobre todo en el medievo, si no me equivoco. Y además, desde hace unos años, es responsable, no sé si decir presidente, editor, gerente, o de todo un poco, de una editorial, Kaizen. Y digo de todo un poco porque me imagino que en estas editoriales, como nos pasa en bibliotecas pequeñas, uno me imagino que tendrá que hacer de todo, ¿verdad? Bueno, por suerte nosotros, porque somos dos personas, también está Daniel Lanza, los que estamos enfrente de la editorial, también escritor. Tenemos ya un equipo con nosotros de diseñadores, maquetadores, correctores, etcétera, etcétera, etcétera. Freelance, obviamente, porque la situación no permite tener a gente fija con nosotros y porque más prefieren también trabajar para otras. Pero verdad que ya tenemos un buen equipo de gente colaborando con nosotros asiduamente. Y es que la no lo semana hacemos pasada... todo, nosotros nos dedicamos a administración y edición de libros. Decía que la semana pasada, pues si recordáis, estuvimos hablando de todo el boom editorial, de cómo afecta eso a las bibliotecas, qué problemas encontramos o qué problemas creemos que puede haber. Y por ello hoy pues, hemos decidido ampliar este programa, queríamos saber la visión también de los editores. No sé cómo veis vosotros el panorama, Yolanda, María también. ¿Qué os parece? Hombre, el problema de las editoriales, en este caso de las editoriales además independientes, que no son los grandes grupos editoriales, los que vienen ya con todo su oropel y su papel de celofán, es cómo llegan a las bibliotecas. Eso al menos es lo que nos interesa a nosotros como bibliotecarios, porque todos sabemos que al final tú haces las adquisiciones, tú haces las compras basándote en 2-3 puntos, 2-3 librerías, 2-3... Pero si las editoriales pequeñas no están bien posicionadas, pues es muy difícil que lleguen a las bibliotecas. También es cierto, Javi, que las editoriales lo que hacen es vender libros, o sea que yo creo que la menor de vuestras preocupaciones es que esté o no esté en la biblioteca, ¿no? Bueno, sí, ¿no? A nosotros nos gusta estar en bibliotecas, es tontería. Quizás porque seamos una editorial un poco atípica, igual que sacamos muchos libros benéficos, pero sí que creemos que el contacto con los bibliotecarios tiene que ser importante. De hecho, estamos trabajando con bibliotecas a nivel provincial, trabajamos con bibliotecas, por ejemplo, con la biblioteca de Barbate, hacemos muchas cosas en común, sabemos que tienen todos nuestros libros y cuando nos piden algo, allí estamos, enviamos a los autores, intentamos trabajar un mano a mano, porque, bueno, ya digo que somos un poquito atípicas, en el sentido en el que los dos que estamos al frente, somos escritores, los dos somos sobre todo lectores, y lo que queremos es que los libros lleguen y que los autores puedan llegar a cuanto más sitio mejor. Pero es verdad que es complicado entrar en la biblioteca, igual que es muy complicado entrar en los escaparates, por así decirlo, en las grandes mesas de novedades. Pero es verdad que nosotros, como somos atípicos, tenemos menos problema en ese sentido, pero sí que es verdad que queremos vender libros, y el problema está a la hora de llegar a la librería más que a la biblioteca. Yo creo que la biblioteca, eso es una cosa entre vosotros y nosotros. Y es un problema de las editoriales que no sabemos cómo llegar a la biblioteca y de los bibliotecarios que no sabéis cómo llegar a esos libros que están fuera de los dos grandes grupos. Claro, es que... A ver, yo lo que veo... El 80%. Claro, yo lo que veo desde una biblioteca como nosotros... claro, nosotros trabajamos directamente con librerías y las librerías es lo que las distribuidoras les sirven. Porque por lo menos en mi caso yo miro mucho internet, mucho Twitter, buscando, intentando lo que dice Yolanda, salirme de los cauces típicos, los típicos premios, los típicos tal. Pero claro, nos encontramos que hay veces que la distribuidora que trabaja con nuestras librerías no trabaja con determinada editorial. No sé si te has encontrado problemas en cuanto a distribución para llegar a determinados sitios. No por una razón sencilla. Nosotros trabajamos ahora mismo, yo creo que más que cualquier editorial que esté comenzando, nosotros ya arrancamos en 2019, cualquier editorial que esté comenzando debe de hacer algo similar o debería hacer algo similar para poder llegar. Nosotros tenemos nuestra distribuidora, que es IDELibro, que llega pues a muchos cauces, sobre todo de Madrid hacia abajo, prácticamente llega a todos lados. Y cuando no llegamos a través de IDELibro, pues trabajamos con Logistas, que Logistas sí que llegará a librería bajo demanda en ese catálogo 1:1, que permite llegar a 5.000 puntos de venta en toda España, que al final estás abarcando prácticamente todo el territorio nacional. Es verdad que hay muchas editoriales, más que nada,
que creen que la distribución 1.1 no es la más correcta. Muchos autores que cuando tú le dices te voy a distribuir en 1.1 vas a estar en catálogo, te ponen cara rara, pero es que a día de hoy en la fórmula, cuando tú estás para estar en una mesa de novedades, que es lo que al final es lo que os llega a vosotros también, o eres de uno de los dos grandes grupos que comen el 80% prácticamente del mercado, o tienes que hacerlo así, tienes que ir poco a poco, que te vayan conociendo, que los libros lleguen. Lo que no se pueden hacer ya son tiradas de 10.000 libros en una editorial pequeña. Eso es absurdo. Al final terminas teniendo pérdidas y cerrando, como está pasando desgraciadamente en estos días, con un par de editoriales. Sí. Javi, y ahora la gran pregunta, que porque llevamos un rato de programa, aquí todo una familiaridad contigo grandísima, pero no nos has dicho todavía el nombre de tu editorial. Nos has dicho que empezaste en el 2019, con lo cual ya el componente heroico lo tienes en el apellido, pero cuéntanos qué editorial tienes, cómo se llama y qué tipo de libro estáis haciendo. La dije yo al principio, Yolanda. Sí. Si es que no te presto atención, José. Sí. No, totalmente. Así. Pero dila de todas maneras. Somos Kaizen Editores. Nacimos con la idea de hacer autopublicación con un toque de calidad, es decir, comprobando y controlando los procesos con correcciones, maquetaciones, diseño, todo, exactamente igual como si fueran libros de publicación tradicional o mal llamada publicación tradicional, porque creemos que no deberían de ir en guerra. Simplemente hay autores que prefieren tener el control total de su libro y hay que respetarlo. Pero cada vez más estamos teniendo un catálogo propio. Tenemos una parte local con libros de la zona, como el Carnaval Bislado, por ejemplo, son libros benéficos. El 2021 y 2022 acaba de salir el segundo libreto del Carnaval, que son libros que van para el Banco de Alimentos, con libros como El Caballero de la Frontera, que es un libro de novela histórica. De hecho, estamos intentando centrarnos por novela histórica y novela negra en nuestro catálogo personal, y siempre además con un toque de buscando lo local, pero con algo más, algo que ofrezca algo más. Hemos sacado pues la guía mitológica de Cádiz, hemos ido sacando muchos libros, pero también vamos haciendo nuestros pequeños experimentos, por así decirlo, para intentar ir abarcando más mercado, intentando ir avanzando y creciendo. Este año llevamos 24 libros publicados. Qué bueno, que no está mal. Pero yo creo, sobre todo, como decía también antes María, el gran problema que tenemos es el desconocimiento pues, de estas editoriales, ¿no? Porque, bueno, aquí nos pasó, por ejemplo, en Extremadura se hizo, pues durante la pandemia precisamente, claro, como hacíamos tantas cosas a través de redes sociales, de reuniones virtuales y demás, se hicieron una jornada en la cual había de bibliotecas extremeñas, en la cual estábamos bibliotecarios, había libreros y editores y escritores, de esos 4 puntos. Y, por ejemplo, claro, los editores extremeños, pues no los conocíamos prácticamente nadie, ninguno, porque son editoriales pues muy pequeñitas, ¿no? Eso es un punto negativo para nosotros, un punto en contra, o sea, que quizás es que no lo hacemos nosotros bien, ¿no? Pero claro, es complicado encontrar, y a lo mejor sobre todo en el día a día, que igual pues pedimos mucho más y sacamos novedades editoriales de las que se ven en librerías, pero sí que es cierto, yo comenté en esa ocasión, que cuando tenemos desiderata y tenemos la posibilidad de hacer una compra un poco más grande, indagar y tener un porcentaje al menos que dediquemos a editoriales independientes de nuestra zona para ayudarle también al crecimiento, ¿no? También es verdad, y eso hay que asumirlo, y es que muchas editoriales pequeñas, independientes, muchas veces publican libros que luego no demandan al gran público. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces pensamos que por ser editoriales que estamos empezando tenemos que tener un perfil determinado, muchos libros de autores muy, muy poco conocidos, que es lógico porque esto es una carrera. Lo hablaba hace poquito con Daniel Fopiani, decía Daniel Fopiani que acaba de publicar novelas. Decía, yo empecé por autopublicación, luego editorial pequeña y ahora estoy en un grupo. Es verdad que hay que hacer ese recorrido para llegar a los grandes grupos. Pero hay muchas editoriales que se plantean, nosotros también hemos pecado en eso en algún momento, decir, bueno, yo lo que quiero es tener los libros de mayor calidad posible, pero es que somos una empresa. Entonces, la mayor calidad posible tienes que tenerla, pero siempre tienes que pensar que tienes que vender. Entonces, es verdad que a veces, como sacamos cosas que luego no van a demandar los lectores, no van a llegaros nunca. No van a llegaros porque no van a tener marketing, no va a tener una repercusión realmente grande, y sobre todo porque si nosotros tenemos que vender libros, vosotros tenéis que ofrecer libros a los lectores, pero también los libros que les interesa al lector. Entonces es lógico que tampoco tengáis todo el catálogo de todos los libros o de todas las editoriales. Yo creo que es un problema de fondo, en el sentido de que no nos planteamos que hay que publicar los libros que la gente quiere leer. Que el mundo editorial, aparte de que nosotros tengamos nuestra parte romántica de sacar libros benéficos, etcétera, etcétera, es una industria y es una empresa. Y una empresa que no vende es una empresa en quiebra. Entonces, ¿Y crees eso que es lo que al final provoca.
¿Crees que se está sobreeditando? ¿Crees que sí que...? Porque gente Sí. que conozco del mundo de la edición siempre me dice, es que el 80% no, es que se está editando Sí. es por encima de nuestras posibilidades. Sí, totalmente. Y unámosle no solo al mundo editorial, es decir, a las editoriales, unámosle también la autopublicación gratuita, entre comillas, de Amazon, etcétera, 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 que yo lo he dicho y lo diré muchas veces, hace mucho daño al mundo literario, porque no hay filtros de calidad, porque no hay... Entonces hay muchos autores, muchos lectores que cuando llegan a esos libros lo abren, ven faltas ortográficas, ven maquetaciones que son un Word, lo cierran y dicen yo, grupo grande, no quiero saber nada más de grupos pequeños. Y eso es un problema para todos. Es verdad que se está publicando, no editando porque no se está editando, es que el problema es que no se está editando, se está publicando por encima de nuestras posibilidades. Hay muy poquitos libros luego realmente que tengan una edición real. Lo que hay es una publicación, te cojo el libro, te lo paso por diseño y fuera. Pero no se han sentado a leer, no se han sentado a ver lo que hay, y eso cada vez desgraciadamente son menos las editoriales que los hacen. Y sobre todo Amazon, mi socio Dani Lanza dice siempre lo mismo, que el día que se levante el dueño de Amazon con el cable cruzado o enfadado con la mujer y le dé al botón, se ha cargado el 90% de la publicación en el mundo. Y es real. Y de cualquier manera, tú hablabas de la calidad, que bueno, que es complicado porque claro, si la calidad del papel aumenta, la portada, la cubierta, vamos, le ponemos tapa dura, tal y cual, pues lógicamente el precio sube y es más difícil de vender. Pues lógico. Pero es que Amazon precisamente se distingue porque saca también bajo demanda libros de algunas editoriales con menor calidad que la propia editorial. Sí. Entonces, efectivamente. Nosotros lo hemos comprobado porque todos nuestros libros llevan solapa. Y teníamos un libro infantil que lleva, en la solapa llevaba las instrucciones lleva un juego en la contraportada y en la solapa lleva las instrucciones. Y de pronto empieza a llamarnos a la gente a preguntar que cómo se puede jugar. ¿Cómo que cómo se puede jugar? Claro. Y efectivamente cuando hemos llegado, aunque nuestra distribuidora distribuye para Lantia, o sea, para Amazon, Amazon publica los libros en Polonia y los destroza, literalmente los destroza. Sí. De las grandes grupos editoriales no, pero de las editoriales pequeñas o que estamos empezando. No nos gusta decir que somos pequeñas porque tenemos ideas muy grandes, ¿no? Pero de las que estamos empezando es verdad que destrozan los libros. Es que efectivamente, bueno, yo tengo un amigo que tenía un libro publicado y lo tenía, como tú dices, con solapa, con el papel así en color más o menos hueso y demás. Y cuando lo compraron a través de Amazon, el papel blanco, sin solapas, con menor calidad y el mismo precio. Y el mismo precio, sí, le baja el gramaje del papel, le baja el gramaje de las portadas, le quita la solapa, publica en Polonia, mete además, incluye más páginas de los que el libro debería de tener, porque le mete en su propia publicidad. ficha. Sí, la ficha. Su publicidad, la ficha, etcétera, etcétera. Con lo cual, la ficha de impresión a través de los libros nuestros, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra imprenta está en Sevilla. Bueno, pues no, esos libros están impresos en Polonia. Entonces, está falseando la realidad del libro. Tú ves Bueno, el libro, están tú lo abres impresos por la en primera Polonia, fecha. pero siguen apareciendo Está con impreso en ISBN Polonia. en español y siguen apareciendo con depósito legal español. Efectivamente. Con lo cual es un poco fraude, ¿no? Claro, es que lleva la doble ficha, lleva la ficha que nosotros le damos al libro. En nuestro caso, además, nosotros ponemos quién es el corrector, porque creemos que es una figura que se está perdiendo, el corrector literario, y que hay que darle su perfil y su sitio, porque es fundamental en un libro el que diga que un corrector literario no es fundamental. Se equivoca, una cosa es la edición y otra es la corrección. Lo lleva el corrector, lleva la imprenta, lleva todo, y luego en la última página te encuentras que aparece que está publicado en Polonia. Impreso en Polonia, con lo cual están falseando completamente el libro. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para publicar un libro en vuestra editorial? ¿Buscáis vosotros a escritores? ¿Os mandan manuscritos? ¿Mitad? A ver, nosotros solemos buscar escritores. Lo buscamos nosotros porque buscamos perfiles determinados. Es decir, nosotros tenemos muy claro la idea que tenemos de editorial, el proyecto de empresa, por así decirlo, sabemos a dónde queremos llegar, sabemos dónde queremos estar, a quién queremos pasar, porque somos una empresa, hay que tenerlo en cuenta, y a dónde queremos estar. Entonces tenemos una serie de libros que vamos buscando. Buscamos autores con un perfil determinado, locales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no solo de Cádiz, porque buscamos por toda Andalucía. Pero es verdad que muchas veces nos llegan libros para autopublicar, porque nosotros sí tenemos abierto la posibilidad de envío de manuscritos para autopublicación, que nosotros valoramos si pueden entrar o no. Es decir, nosotros no nos vale todo. Si tu libro está cargado de faltas ortográficas, si tu libro no tiene coherencia, tu libro no va a salir con nuestro sello, obviamente. ¿Por qué no? Porque no creemos en una publicación sin más, sino en una edición. Pero a veces ahí nos encontramos con libros que nos han llegado a autopublicación y hemos dicho para nosotros. Porque te llegan libros que son maravillosos.
Y nos ha pasado ya con varios libros, nos pasó con un libro de relatos, que fue uno de los primeros que publicamos, que es de un autor de Cádiz, Josep MacGregor, un profesor de la ciudad. Es un libro maravilloso, venderá más o menos, pero es un libro maravilloso y decidimos sacarlo nosotros. Nos ha pasado, por ejemplo, con El Caballero de la Frontera también nos pasó, y con el próximo que viene también nos ha pasado. Es decir, a veces nos enamoramos, pero normalmente buscamos solo los autores. Aún así, es posible que el año que viene abramos solicitud de manuscrito de novela histórica. Igual que tenemos, por ejemplo, los premios literarios, tenemos un certamen de relatos en la provincia de Cádiz para autores de la provincia de Cádiz, en el que realmente lo que estamos haciendo es buscando esos autores de calidad que están escondidos, que no se han atrevido a publicar, para ir siguiéndole la pista e ir viendo a quién podemos. Este año hemos hecho un encuentro literario en Chiclana, con bastante éxito también, en el que también al final lo que estamos haciendo es viendo un poquito qué se mueve en el panorama y además hablar entre escritores de esto que estamos haciendo aquí ahora, pero hablarlo entre escritores, con editores, etcétera, etcétera, para ver cómo está realmente el mundo editorial. Igual, ahí vas viendo y buscando tus perfiles, porque hay que buscar los perfiles si queremos hacer una editorial en condiciones. Hombre, que realmente Si quisiéramos te estamos sacar libros llamando, por libro, es muy fácil. te estamos llamando editorial pequeña desde que hemos empezado, y yo creo que no es ya el momento de decir más editorial pequeña. Sois pequeños en tamaño, pequeño si uno lo compara, pues eso que hablamos antes, con los grandes gigantes. Con los grandes grupos, sí. Pero realmente el mundo editorial en España, cuando nos quieren vender que se está muriendo y es una pena y esas cosas, yo creo que no. Javi, ponnos un poco en antecedente o ponnos un poco en el terreno de cómo está el mundo editorial en España. A ver, hay muchísimas editoriales pequeñas. Yo no me gusta la palabra pequeña, porque yo no creo que ninguna editorial sea pequeña. Lo que tenemos son dos grandes grupos editoriales que se comen el 80% del mercado, y el resto, el 20%, pues estamos un montón de editoriales luchando por ir sacando la cabeza y mejorar, ir creciendo. Y yo creo que el modelo no está tan mal. Es decir, hay editoriales que tienen muy claro que esto es una empresa, que el mundo editorial es una industria y que hay que trabajar y verlo con proyectos a futuro, poquito a poco, con su flujo de caja, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego están esas editoriales románticas. Editoriales que de pronto te sacan libros, sí, muy bonitos, pero que no son vendibles o que son muy caros a precios muy baratos. Sí, todos sabemos lo que vale hacer un libro, todos sabemos lo que vale el papel ha subido un 15% este año. Si tú estás sacando un libro con un papel importante, con buen gramaje, con buena calidad, y estás vendiendo el libro a 4 euros, tú estás perdiendo dinero. Con lo cual tu editorial está abocada al fracaso. Y luego también tenemos el problema, lo digo siempre, de la autopublicación en Amazon. Que eso es otro problema en el mundo editorial también, porque también hay que incluirlo. Recordemos que Amazon es tienda y editorial, las dos cosas. Y también hay que incluirlo, que mucha gente se cree, soy autor independiente porque publico en editorial. No, perdona, tú estás en la mayor editorial del mundo, que es Amazon. Lo que pasa es que no te hacen nada. Pero bueno, está ahí. Y es verdad que con la crisis económica, con la crisis tanto con el COVID como post-COVID, ha habido mucha gente que se ha pensado que puede vivir del libro. Y eso ha dado un salto a que existan muchísimas editoriales de autopublicación, que es el otro modelo. Y es el modelo que está pegando más fuerte. Yo creo que es el que está pegando más fuerte en el mundo editorial, la autopublicación, con Círculo Rojo, Punto Rojo, etcétera, 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 que son ahora mismo ya grandes grupos editoriales. Hay autores de muchísima calidad, todo hay que decirlo, pero ha habido mucha gente que ha pensado, a través de la autopublicación yo voy a salir de pobre. Y de pobre no se sale escribiendo. Eso está claro, eso lo sabemos todos. Que no, pero hay mucha gente que sí. Entonces esas editoriales han crecido mucho, y las editoriales indies, por así decirlo, si queremos más independientes, nos está costando a lo mejor alcanzar cierto grado de presencia. Y aparte nos estamos encontrando con un segundo punto, y es que muchas editoriales que no están en los grandes círculos, como las grandes distribuidoras sí pertenecen a esos grandes grupos, y grandes librerías pertenecen a esos grandes grupos, no tenemos cabida. Entonces hay que empezar a buscar sitios alternativos para estar. Y eso puede hacer que muchas editoriales desaparezcan. Porque cuando tus libros no pueden llegar es cuando puedes desaparecer. Y nombrabas ahora lo de la crisis del papel. ¿Cómo afecta esto a las editoriales? Con una bajada, en nuestro caso, por ejemplo, es una bajada de ingresos. Si el papel sube un 15%, yo no puedo subirle un 15% al libro. Porque el libro, desgraciadamente, si tú tienes que elegir entre comer o leer, vas a comer. Entonces, es un bien de primera necesidad. Para mí es un bien de primera necesidad, como lector voraz que soy, pero comer también lo es. Y en una situación de crisis, en lo que todo está subiendo, no te puedes permitir subirle un 15% a un libro. Ya los libros no son baratos, en España los libros no son baratos, ni en papel ni en digital, que hay mucho libro digital que es muy, muy caro. No te puedes permitir seguir subiendo los precios. Nosotros tenemos nuestro margen, intentamos mantener ese margen, pero al final reduces un poquito tus beneficios, y lo que se puede hacer es buscar otras alternativas, pues ya digo, el 1:1, etcétera, 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 para intentar que el libro no encarecerlo más de la cuenta, porque si no va a ser imposible. Porque ya digo, solo el papel ha subido un 15% en lo que va de año. Ahora súmele
el aumento del coste de la distribución, el aumento de todo, de todo. Javi, cómo va? ese modelo de producción 1:1, que quizás mucha gente que nos está escuchando, que nos está viendo desde casa o que quiere informarse, ¿nos podrías explicar el sistema cómo es? Sí, el sistema es tan simple. Me voy a poner luz porque me estoy quedando a oscuras. Es que están entrando nubes. Perdón. ¿Dónde te están entrando No, nubes? no, Porque no lo tengo enchufado, no puedo por poner aquí no hay nubes, Por aquí hay un Javi. montón de nubes. Aquí sí, aquí en San Fernando hay muchas nubes. Bueno, pues el modelo 1:1 consiste en que tú quieres un libro, vas a la librería, lo pides y en 72 horas a lo sumo tienes el libro en casa. Un poco lo mismo que harías al comprarlo en una página web, en 48 72 horas tienes el libro en casa. El libro está en los catálogos de las librerías, con lo cual tú llegas a la librería de barrio, se lo dice, el librero mete el dato y lo tiene. De esa forma gana el librero, gana la editorial, gana la distribuidora, es decir, sigue todo el proceso de una distribución tradicional, solo que el libro no está almacenado. Y sobre todo, que para mí personalmente eso es muy importante, el libro se imprime en el momento en el que alguien lo quiere comprar. Y eso O para sea mí es que fundamental. la impresión es a demanda. Es a demanda, claro. El 1:1 la impresión es a demanda. Pero eso es fundamental. A día de hoy eso es fundamental. Estamos en un mundo que es finito, que los recursos se acaban. No se pueden seguir sacando 10, 15.000 libros por cada ejemplar porque es imposible, es que no se venden. Y son libros que al final, desgraciadamente, muchos de ellos, lo sabéis, terminan tirándose o quemándose. Y es una pérdida continua de energías y de dinero. Además, libros que luego están almacenados, desgraciadamente, cuando escuchas hablar en algunas editoriales o algunos autores que dicen, no, es que mi editorial ha cerrado, mi editorial ha quebrado, la editorial en la que trabajaba ya no está y me encuentro que tengo 200 libros metidos en un almacén. Multiplica esos 200 libros por los 50 autores que tenga la editorial. Y al final no es un gasto de energía, es un gasto de recursos que no es necesario con las condiciones que actualmente. Antes, hacer una impresión bajo demanda de calidad era muy complicado. A día de hoy, el libro que sale bajo demanda que te llega a tu casa es, salvo ya digo por Amazon, exactamente igual que el libro que saca la impresión OSET de las primeras tiradas que van físicamente a librerías, con lo cual no hay problema ninguno. Simplemente que tienes que esperar 24 horas, ya está. Y tenemos también eso, otro problema con los que se dedican o los que deciden editar bajo autopublicación, que claro, les exigen a lo mejor que compren 300, 400, 500 libros para que les salga el coste medianamente barato, asequible, y al final se han encontrado con 500 libros y cómo endosas esos libros. Y tienes que ir por todos los sitios machacando. Es que eso es la parte del timo de la autopublicación. Sí, sí, Y digo sí. el timo de la autopublicación porque nosotros eso lo llevamos a gala. Una de las cosas que decimos a los autores es no saquen más de 60 libros. A la gente le sorprende cuando nosotros le decimos a los autores que vienen de autopublicación, no saquen más de 60 libros. Y 60 libros porque es más barato que 40. Sí. Sorprendentemente, porque claro, ha subido la tirada, es más barato que 40. Pero no saquen más, no lo saques. No vendas los derechos del digital, no los vendas, quédatelos. Porque sabéis que muchos de las grandes editoriales de autopublicación te compran los derechos del libro. Te obligan a comprar 300 libros o a imprimir 300 libros y se quedan con los derechos del digital. Y el digital al final al autor de autopublicación le da mucho juego para lecturas conjuntas, etcétera, 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 que le da mucha visibilidad porque ahora mismo hay muchos cauces de ese estilo. Y sobre todo que es que si yo saco 300, yo, Javi Fornell, saco 300 libros a día de hoy, yo no los vendo mañana. Y yo ya tengo mi carrera, es decir, yo ya tengo libros que han sonado, tengo el último libro que está funcionando muy bien y sin embargo yo sé que voy a tardar en venderlo. Pues si yo sé que voy a tardar en venderlo y que voy a tardar en recuperar ese dinero, no voy a obligar a un autor a hacerlo. No me parece ético, ni a mí ni a mi socio nos parece ético. Entonces, nosotros eso no lo hacemos, pero es verdad que es y además lo digo abiertamente, el timo de la autopublicación, obligarte a sacar 300 libros o te dicen, no te preocupes, nosotros te pagamos. Pero cuando vendas 300 libros empezamos a pagarte. Pues entonces no te han pagado, estás pagando tú. Porque nunca vas a vender esos 300 libros. Si eres un autor novel, o eres Javier del Castillo y haces lo que hiciste, o no vas a vender 300 libros. Porque, a ver, yo sí que me han comentado y he visto casos en los que en teoría te dicen que es una editorial, pero al final es una imprenta que te está timando, que el contrato que firmas tiene unos términos como los que similares a los que comentas y luego no hay el trabajo que hacéis vosotros, ni de corrección, ni de absolutamente nada, y mucha gente está cayendo en eso. Mira, nosotros nos encontramos mucha gente que llega y te dice, no, yo ya tengo portada y corrección. Le decimos, vale, muy bien, pero aquí tienes que pagar al portadista y al corrector. No nos vale tu corrección. Porque yo no sé si me lo has corregido, te lo ha corregido un profesional o te lo ha corregido tu abuela.
pero sí sé la calidad que tienen mis correctores. Hombre, porque si la para eso abuela los es hemos profesional, tampoco... Sí, pero tú entiendes lo de la abuela, de mi niño mi abuela siempre decía mi niño está fuertote y no, estoy gordo, no estoy fuertote. Entonces, es verdad que la familia siempre te ve la parte bonita. O los amigos, hay amigos que te ven la parte bonita, pero nunca te van a ver los defectos. Un corrector profesional no te debe de conocer para poder ponerte vestido de limpio y decirte esto sí, esto no. Y hay muchas autopublicaciones que es verdad que llegan y con lo que venga, publican. Y eso es una imprenta, efectivamente, eso no es una editorial, eso es una imprenta. Y así salen los libros que salen, desgraciadamente, muchas veces. Sí, además. Y se pierden muchos libros de muchísima calidad, por el camino. Que no hablamos solamente de correcciones ortográficas, ¿no? Sino de sintaxis, de todo, Sí, por supuesto. de que tenga sentido lo que Sí, estás sí. hablando, incluso porque merezca hasta la Claro, pena, ¿no? Claro, nosotros nos sentamos, lo primero que hacemos es evaluar el libro. Nosotros le hacemos un informe al libro que viene y vemos si realmente merece la pena publicarse o no. O si tiene que cambiarlo. Y ha habido autores a los que nos han llegado los libros y nos hemos dicho, mira, perdona, pero el libro necesita no una, sino 4 relecturas. Cuando lo hagas, vuelve a mandárnoslo. Y hemos echado libros para atrás, sin ningún tipo de pega. Es que creemos que eso es importante. Creemos que eso hay que hacerlo. Y que es bueno también para el autor, ¿eh? Si el autor no lo asume, el autor tiene un problema. Pero si el autor realmente quiere ser un autor profesional, porque al final el mundo editorial esto es una profesión también a la hora de escribir, si quiere ser un autor profesional, tiene que aceptar ese tipo de críticas y tiene que saber que en un momento dado te pueden decir, mira, tu libro no tiene calidad. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que al final acabas viendo ese libro en Amazon. Pero bueno, sí. No lo vas a ver con el sello que dicen editores, que Hombre, es lo importante para mí. Y después todo este mare magnum que hay dentro del mundo editorial, de las autoediciones, de todas estas cosas, que sabemos que al fin y al cabo no llegan a las bibliotecas, porque no, Amazon no tiene ningún interés en las bibliotecas, está haciendo también lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor habrá autores buenos que se pierdan en la noche de los tiempos y que nunca haya un repositorio donde encontrarlos, ¿no? En Amazon hay autores maravillosos, de verdad, y hay algunos autores porque, claro, nosotros buceamos también buscando, igual que en Wattpad, que es otra aplicación, también hay autores maravillosos. Y no van a llegar nunca a una... Bueno, de Wattpad sí están saltando a editoriales, pero es muy difícil que salten. De Wattpad sí están saltando, porque son autores muy jóvenes, son gente que luego sí que da el salto. Sin embargo, los de Amazon no suelen dar el salto. Y hay autores muy, 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 muy buenos. Y es verdad, nunca van a estar en una biblioteca. No lo van a estar, desgraciadamente, porque entre otras cosas, las bibliotecas sois públicas, tenéis que tener una gestión pública clara y transparente, y eso os impide comprar en ciertos sitios. Efectivamente. A no ser claro que no van a llegar. Donaciones, que sí que hay veces que hay algunos autores que van dejando. Sí, hay autores que sí que hacen esas donaciones. Nosotros hacemos donaciones a las librerías también, porque creemos también que de vez en cuando hay que hacerlas y las intentamos hacer. Sobre todo, además, esto es marketing. Es decir, si yo te hago una donación a ti, tú vas a ver la calidad de mis libros. Y vas a decir, oye, pues a lo mejor me interesa leer su catálogo. Siempre se ha dicho que el que regala bien vende si el que recibe lo entiende, ¿no? Claro. La verdad es que, bueno, yo creo que un tema súper interesante, ¿no? El que hemos tratado hoy. También hemos conocido más cómo funcionan pues, las editoriales independientes, cómo es el trabajo. Pero bueno, hemos llegado al final. Sabéis que me toca siempre la parte esta mala de cortaros y terminar con la charla. Pero nada, sabéis que también siempre tenemos que terminar pues, con ese momento que tenemos ya, especialmente, que es la cita con Yolanda. Bueno, y la cita hoy es cita, ¿eh? Porque la cita de hoy es de las memorias de Stanislao Lem, que decía, pues sabéis que era editor, y decía que el editor es el proxeneta, el escritor es la prostituta y el lector es el cliente del burdel, ¿no? Yo creo que es una manera como muy gráfica, aunque un poco también desafortunado en la manera de expresarlo, pero yo creo que estamos todos en el mismo negocio, editores, escritores y sobre todo los lectores, que son los que nos interesan a nosotros desde el punto de vista bibliotecario. Y efectivamente, y bibliotecarios también. Al final, bueno, pues nuestro objetivo creo que es que todos que leamos, el fomento de la lectura, y en el mismo barco pues estamos remando. Os he dejado sin palabras hoy. Totalmente. Y nada, pocas pues, veces te pasa pocas veces, pero cuando te pasa se nota. Fíjate. Y nada, pues eso, como decía, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Javi, por haber atendido nuestra llamada, por haberte Ha sido un placer. explicado también
porque, bueno, pues creo que ha sido muy didáctico. Eso es nuestro lema, Biblioteconesta enseña y Biblioteconesta entretiene, y pues creo que eso nos ha enseñado mucho. Y nada, pues a los demás nos vemos la próxima semana. Y eso sí, os vamos avisando ya. Llega el verano y cerramos ciclo. Nuestra próxima semana va a ser pues el último programa de esta temporada. Pero bueno, será un hasta luego, o sea que volveremos de nuevo. Y lo dicho, nos vemos entonces en 7 días. Hasta la próxima. Adiós.